Con permiso, hermanos y hermanas, demos las gracias al Señor por permitirnos el poder estar en esta reunión, siempre con el propósito de poder aprender más de la palabra del Señor. Dios bendiga nuestras mentes, nuestros corazones, para que su palabra pueda quedar sembrada en nuestro corazón y de esta manera pueda dar ese fruto que el Señor quiere que dé en cada uno de nosotros, sabiendo que hemos sido llamados no solamente a oír la palabra de Dios, sino que también ser hacedores de la misma. Debemos de centrar nuestras mentes, olvidarnos de lo que dejamos afuera y mostrar respeto al momento de oír la palabra de Dios. En este día vamos a hablar del requisito a cumplir para poder recibir el don del Espíritu Santo, como también el requisito a cumplir para recibir espíritu de error. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dio una promesa a sus discípulos. Esto se encuentra en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. A través de esta escritura nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser recibido por su Padre en el reino de los cielos, les dio la promesa a sus discípulos de que no los iba a dejar huérfanos, que no los iba a dejar solos, sino que Él iba a rogar al Padre y el Padre les iba a enviar otro Consolador, refiriéndose al don del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál fue el requisito que nuestro Señor Jesucristo les pidió a sus discípulos para Él poder rogar al Padre y el Padre les diera otro Consolador? Leamos en el mismo libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Vemos a través de esta escritura que el requisito que nuestro Señor Jesucristo pidió a sus discípulos para Él rogar al Padre y el Padre les diera otro Consolador fue que le amaran. ¿Y de qué manera le iban a amar? Guardando sus mandamientos. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos que obedecieran las enseñanzas que habían recibido de parte de Él, que cumplieran o obedecieran todos los mandamientos que Él les había dado y que también se los enseñara a otras personas. Este fue el requisito que nuestro Señor Jesucristo pidió a sus discípulos para poder derramar su Espíritu Santo sobre ellos. Hay otro texto de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Dice así: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
El apóstol Pedro da testimonio que las cosas que ellos hablaban, en las cuales también creían, eran cosas que no podían callarlas, porque ellos habían sido testigos presenciales de todo lo que Jesucristo les había enseñado, de todas las maravillas de Dios manifestada al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo también había sido testigo de esas cosas, y hace resaltar que Dios, su Espíritu, lo ha dado a los que le obedecen. A través de estas escrituras aprendemos, hermanos y hermanas, que el recibir el don del Espíritu Santo no es para cualquiera. Este es un derecho que gustan los que son hijos de Dios, los que son siervos de Dios, que son todos aquellos que guardan las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que guardan los mandamientos de nuestro Dios dado en este último tiempo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es para estos la promesa de recibir o de ser investidos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora bien, ¿cuál es el requisito a cumplir para no recibir el Espíritu Santo de Dios, sino que recibir espíritu de error? Vamos a meditar en un texto que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A través de esta escritura podemos aprender que el apóstol Pablo enseña a la iglesia que ya está en acción en este mundo el misterio de la iniquidad. Enseña también de la manifestación de un ser inicuo, o sea, malvado, perverso, y se está refiriendo al espíritu de error, a un poder engañoso que se ha de manifestar a este mundo y ya se ha manifestado en este tiempo, y que la manifestación de este espíritu de poder será por obra de Satanás, o sea que es un espíritu de Satanás, que está al servicio de Satanás, bajo las órdenes de Satanás o del diablo. Y es un espíritu que vendrá a este mundo con gran poder, con señales y prodigios mentirosos, haciendo obras maravillosas, pero que no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte del diablo. Y también se ha de manifestar a este mundo con todo engaño de iniquidad. O sea que este espíritu, su labor va a ser hacer que las personas, los hombres y las mujeres, no obedezcan la verdad de Dios, sino que obedezcan o reciban la mentira del diablo. Pero el punto principal de esto no es hablar cuál es la misión del espíritu de error, sino el punto principal de este mensaje es hablar quiénes son los que van a recibir espíritu de error, a quienes este espíritu se ha de manifestar. Y dice aquí el apóstol Pablo
que ese espíritu se ha de manifestar con todo engaño a los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Aquellos, dice, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todas aquellas personas que no reciben la palabra de Dios, que no quieren obedecer el mandamiento de Dios, que no quieren vivir una vida conforme a los estatutos de Dios, este espíritu se les va a manifestar. Y estas personas van a recibir este espíritu. Porque una persona que no quiere obedecer los mandamientos de Dios va a vivir una vida de pecado. Y sabemos que la Escritura dice que todos los que mueren practicando el pecado no van a heredar el reino de Dios. Y dice el apóstol Pablo que esto es una permitencia de parte de nuestro Dios. El mismo Dios va a permitir que este espíritu se introduzca en estas personas que no recibieron el amor de la verdad y recibirán este poder engañoso para que este poder los haga creer a la mentira y no a la verdad. Porque dice claramente en el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, con el propósito o con el fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Analizando estas escrituras, estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta o hemos aprendido, hermanos y hermanas, que todo aquel que oye la palabra del Señor y la pone por obra, la obedece y vive una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, a los deseos de los gentiles, esta persona recibe el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero toda persona que oye la palabra de Dios y no la pone por obra, y aunque la palabra del Señor le dice que se arrepiente de sus pecados y ella decide vivir una vida de pecado, apartada totalmente de la vida que agrada al Señor, esta persona termina recibiendo un espíritu, pero no es de Dios, sino que es del diablo, y es el espíritu de error. Y este espíritu en esta persona va a hacer que esta persona nunca más crea a la verdad, sino que crea a la mentira, para que se pierda y sea condenada por no haber creído a la verdad cuando la escuchó, sino que se complació en el pecado, o sea, en la injusticia. Nosotros en este tiempo como iglesia debemos de aprender de estas lecciones, porque todos los que estamos aquí queremos ser hijos de Dios, siervos de Dios. Queremos que el Espíritu que mora en nosotros sea el Espíritu de Dios. Pues hay que meditar en esto, que para lograr esta obra hay que obedecer la palabra del Señor. No solamente hay que venirla a oír, hay que vivirla. Hay que empezar a vivir bajo el mandamiento de Dios para poder ser personas embestidas del Espíritu Santo de nuestro Dios y que Dios por medio de nosotros pueda hacer maravillas. Si queremos ser iglesia del Señor, tenemos que hacer todo conforme manda Dios por medio de su palabra. De otra manera, hermanos, es imposible. En este tiempo hay muchos engañadores que han surgido por el mundo y están enseñando que las personas, aún estando en pecado, pueden recibir el Espíritu Santo de nuestro Dios. Esto es una mentira, porque la palabra nos está enseñando que una persona que está en pecado y oye la palabra del Señor que le está diciendo que se arrepienta y no quiere arrepentirse, sino que sigue una vida de pecado, el Espíritu que recibe
es el espíritu de error. Hay muchos en este tiempo en fornicaciones, en adulterios, en hechicería, en orgías, en pleitos, en envidia, en celos, en blasfemia, en lascivias, en obras perversas, hablando palabras deshonestas, y dicen que han recibido el Espíritu Santo de Dios y que son profetas de Dios, que son siervos de Dios, que son pastores de Dios, que son diáconos de nuestro Señor Jesucristo, que son profetas de Dios, que reciben sueños, que reciben voces, que reciben himnos. Y esto, hermanos, es una mentira, porque quien les está mostrando esas obras no es el Espíritu Santo, sino que es el espíritu de error. Y una persona que ande en pecado no puede ser hijo de Dios, no puede ser siervo de Dios. No puede Dios morar en esta persona, ni mucho menos Dios puede depositar su espíritu en esta persona. Esta persona, para que pueda recibir el Espíritu Santo de Dios, tiene que limpiarse del pecado, porque Dios no va a depositarse en un vaso sucio, no nos va a dar a beber agua en un vaso sucio. Si nosotros, siendo hombres, cuando le vamos a dar agua a alguien, vamos a buscar un vaso limpio, no le vamos a dar agua en un vaso sucio. Si nosotros hacemos esto siendo hombres, mucho más nuestro Dios, que dice la palabra que es 3 veces santo. Debemos nosotros, hermanos, aprender de esta lección y entender que la verdad la sostiene la palabra de nuestro Dios. Lo que diga el hombre queda a un lado, es algo vano. Ahora, lo que dice la palabra del Señor es lo que tiene fundamento y es lo que hay que afirmar en nuestros corazones. Por ahí andan muchos que dicen que son siervos de Dios, que dicen que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta a ellos y están en obras perversas. Estas personas son unos mentirosos, porque la palabra del Señor nos enseña que si alguno dice que ama a Dios, debe de guardar sus mandamientos, porque el que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Apreciemos este mensaje de este día y consideremos que si queremos recibir el Espíritu Santo de Dios y ser donados de Dios, ser personas que recibamos obras de Dios, tenemos que limpiarnos del pecado y guardar los mandamientos de Dios. Ahora, si no lo hacemos, vamos a recibir un espíritu y vamos a recibir muchas obras, pero esas obras no van a ser obras de Dios, sino que van a ser obras del diablo, para engañarnos y conformarnos que vamos para el reino y estando en pecado. Dios bendiga los corazones de cada uno de los que nos hemos hecho presente, ilumine nuestras sienes para que esta palabra pueda transformarnos y pueda afirmarnos en la verdad, ya que nosotros no debemos de dejarnos mover por ningún viento de doctrina, arrastrar por falsas doctrinas, porque lo que nosotros debemos de afirmar en nuestro corazón son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Con esto les puedo servir en este día, esperando que si hay algún comentario o pregunta, lo pueden hacer. Dios les bendiga.